Internet no solo nos conecta, también nos está escuchando desde el fondo del mar. Hay oídos en el abismo. El cable que lleva tu Internet hoy es un micrófono. Es un micrófono gigante de miles de kilómetros. Tu conexión al mundo depende de un cable en el fondo del océano. Alguien lo está usando también para grabar cada dato privado que envías por la red. ¿Paranoia o realidad? Hoy bajamos a 4000 metros para desenterrar el secreto de la infraestructura. Este es el secreto que convirtió los cables de Internet en espías totalmente invisibles. La mayoría cree que la fibra solo sirve para conectarse a Internet. Nos vendieron que los datos flotan en el aire, que vivimos en la era de la nube. Pero la nube es un espejismo. El 99% está enterrado bajo el lodo. El mundo digital está encadenado al fondo del mar por millones de kilómetros de vidrio. Es un hilo de cristal lo que separa a la civilización entera del colapso absoluto hoy. Un corte o una vibración extraña, y el mundo que conocemos se detiene. Porque existe una propiedad física muy oscura y oculta en estos hilos de puro cristal. Se llama DAS, detección acústica distribuida. Una tecnología que permite que el cable sienta vibraciones. Un motor, una hélice o un susurro en la costa. Todo queda registrado para siempre. Los cables se han convertido en la red de vigilancia más grande jamás creada. Lo más inquietante es que esta tecnología no requiere instalar nuevos micrófonos en el mar. El micrófono ha estado ahí, esperando pacientemente. Hoy en Protocolo Perdido, descubriremos quién controla el interruptor del mundo y cómo nos escuchan. Prepárate para ver el mapa que las grandes corporaciones no quieren que analices demasiado. Internet no vuela por el espacio. Internet respira bajo la presión del abismo. Para entender el presente, debemos mirar primero los restos olvidados de nuestro pasado tecnológico. En 1850, la comunicación cruzaba el océano a la velocidad de un barco. Los hermanos Brett intentaron lo imposible, unir Inglaterra y Francia con un cable de cobre. Aquel primer intento duró un solo día, antes de ser destruido por un accidente fatal. Un pescador francés cortó los cables pensando que era un alga con un centro de oro. Ese mismo año, Cyrus Westfield perdió su fortuna 3 veces intentando cruzar el Atlántico. Estuvo soltando cable una y otra vez en el inmenso océano, sin tener ningún éxito. Imaginad barcos de madera luchando contra tormentas épicas mientras soltaban cables pesados de metal. En 1858, se envió el primer mensaje entre la reina Victoria y Buchanan. Aquel mensaje de 98 palabras tardó 16 horas en llegar de extremo a extremo. Pero el aislamiento era tan frágil que el cable se quemó en muy pocas semanas. Europa y América estuvieron desconectadas de nuevo hasta que apareció un gigante de puro hierro. El Great Eastern era el barco más grande del mundo en aquella época. Bajo el mando de Lord Kelvin, lograron finalmente realizar aquella gran y definitiva hazaña técnica. Kelvin inventó sensores capaces de leer señales casi inexistentes desde el otro lado del mar. No solo tendieron un cable nuevo en aquella aventura que hoy parece totalmente imposible. Usaron ganchos gigantes para pescar el cable perdido en el fondo del mar profundo. Lo subieron a la superficie, lo empalmaron, y el mundo estuvo conectado para siempre. 24/7. Las rutas que trazaron esos barcos de vela son las mismas que usamos hoy. Caminos de la era victoriana sosteniendo datos que viajan a la velocidad de la luz. Durante casi un siglo, el mundo solo habló en código Morse bajo el agua oscura. Pero en 1956, el protocolo cambió para siempre con el TAT-1. Fue el primer cable telefónico transatlántico capaz de transportar la voz humana entre continentes. Solo permitía 36 llamadas simultáneas, pero cambió la geopolítica de nuestro planeta entero. Gracias a este cable, existió el famoso teléfono rojo entre las potencias de aquel entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero donde hay comunicación, siempre hay alguien intentando escuchar lo que no le pertenece. Durante la Guerra Fría, la Marina de Estados Unidos ejecutó la operación secreta Ivy Bells. Submarinos bajaron a las profundidades para instalar mochilas de escucha sobre los cables soviéticos hoy. No pinchaban el cable físicamente, porque eso habría destruido la señal y delatado el plan.
Simplemente detectaban la inducción electromagnética para robar los secretos militares más protegidos de Rusia. El fondo del mar se convirtió en el mejor lugar para esconder y robar información. En 1988, el protocolo dio su salto más radical y extraño. El cobre fue reemplazado por hilos de vidrio que transportaban potentes rayos de luz láser. El TAT-8 podía manejar 40.000 llamadas al mismo tiempo sin ninguna pérdida de calidad. Pero ocurrió algo que ningún ingeniero en su laboratorio pudo predecir de forma lógica inicial. En las costas de las Islas Canarias, el cable empezó a fallar misteriosamente cada noche. Al subirlo, encontraron algo aterrador: dientes de tiburón clavados profundamente en la estructura interna. Los tiburones detectaban campos eléctricos y mordían el cable pensando que era una presa herida. Esta guerra entre la prehistoria y el futuro obligó a blindar los cables con acero. Pero lo más importante es que viajan 18.000 voltios de corriente continua. Esa energía alimenta los repetidores cada 50 kilómetros para que la luz no se apague. Pero los dueños reales del mapa ya no son las naciones soberanas del mundo moderno. Ahora las arterias del planeta pertenecen a Google, Meta, Microsoft y también a Amazon. Son búnkers sin ventanas que sirven como único punto de entrada de la red mundial. Si una estación cae, países enteros pueden desaparecer del mapa digital en solo pocos segundos. Llegamos al archivo más clasificado de todos: la tecnología DAS o detección acústica distribuida hoy. Debido a una propiedad física de la luz, el cable se comporta como un micrófono. Cualquier vibración externa altera el camino de los fotones dentro de los hilos de vidrio. Los gobiernos ya no necesitan pinchar el cable para saber qué ocurre en el océano. El cable mismo se ha convertido en la red de oídos más grande jamás creada. Pueden rastrear flotas enemigas analizando simplemente el ruido de la luz en el fondo marino. Internet no solo transporta tus datos, está escuchando el pulso secreto de nuestra sociedad. Vivimos encadenados al abismo por millones de kilómetros de vidrio. No es una nube etérea. El marketing nos vendió la nube para que la tecnología pareciera algo ligero y mágico. En realidad, tus fotos privadas descansan en almacenes masivos de metal caliente que vibran. Son miles de discos duros girando en la oscuridad, protegidos por muros y guardias armados. Se construyen en lugares gélidos para evitar que los servidores se derritan bajo el calor. Pero incluso el servidor más potente es un prisionero sin los cables del abismo marino. Cuando subes un archivo, este viaja desde tu router directamente hacia el lodo oscuro. No hay magia en el aire, solo pulsos de luz atrapados en tubos de vidrio. Si los cables fallan, la nube se convierte en un cementerio de información totalmente inaccesible. El mito del cielo digital oculta una realidad de acero, cristal y energía masiva. Pero la vigilancia no es el único peligro que acecha en las profundidades del mar. En los últimos años, el sabotaje se ha convertido en una herramienta de guerra silenciosa. Cortar un cable submarino es más efectivo que un bombardeo para paralizar una nación. Lo vimos recientemente en el mar Báltico, con cortes misteriosos que dejaron a muchos territorios aislados. Países como Taiwán dependen de cables que China vigila constantemente desde el aire. El costo de instalar estos hilos de luz supera los cientos de millones de dólares. Los barcos cableros son ciudades flotantes diseñadas para cargar miles de kilómetros de fibra óptica. Cuando un cable se rompe, un robot submarino debe descender a buscar los extremos. Los ingenieros deben empalmar cada hilo de vidrio con una precisión microscópica bajo el mar. No todo es espionaje militar o vigilancia de gobiernos oscuros. Los científicos usan ahora estos cables para escuchar el canto de las ballenas en el abismo. También sirven como una red global de alerta temprana contra terremotos y tsunamis mortales. El cable siente el temblor de la Tierra mucho antes de que llegue a la costa. Pero ¿quién tiene acceso a esos datos? Las empresas tecnológicas como Google tienen ahora más poder que muchos gobiernos soberanos del mundo. Ellos controlan el flujo de la información y la infraestructura física que la transporta hoy. Si una corporación decide bloquear un cable, una región entera quedaría desconectada del sistema global.
Vivimos en una sociedad que ha olvidado cómo funcionar sin una conexión constante al mundo. La fragilidad de nuestra civilización está escrita en hilos de vidrio bajo el Océano Pacífico. El pasado nos enseña que la tecnología es tan fuerte como su eslabón más débil. Los secretos que guardan los cables submarinos moldean el futuro de nuestra especie humana ahora. ¿Quién será el próximo en intentar cortar el cordón umbilical que nos mantiene unidos hoy? En el fondo del mar, los cables siguen vibrando con los secretos de 6.000 millones de personas. Cada búsqueda en Google y cada mensaje privado viaja por este laberinto de cristal profundo. El silencio del abismo es solo una fachada para la guerra de datos más intensa jamás vivida. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes sobre la seguridad de tu vida digital hoy. La próxima vez que veas el mar, recuerda que bajo las olas hay ojos observando. Y también hay oídos escuchando cada bit de información que envías a través del espacio. Somos una civilización encadenada a un pasado de cables y un futuro de vigilancia total. Protocolo perdido. Continuará explorando las grietas del sistema que preferiríamos no saber. El misterio no está en las estrellas, sino bajo tus pies en la oscuridad total. Comparte este video antes de que el protocolo de silencio sea activado en la red. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo archivo de nuestra arqueología digital. Analizaremos los satélites olvidados que siguen emitiendo señales desde el vacío del espacio exterior.